Ok, bueno, una de las ventajas de poder realizar el video fuera de línea es que, pues, si la riega uno, hay posibilidad de hacer edición, ¿no? Bueno, entonces vámonos directamente con este ejercicio. Eh, en este ejemplo, por ejemplo, considere que la función de transferencia que vamos a graficar es 30 por s más 10 sobre s cuadrada más 3s más 50. Entonces básicamente lo que tenemos que hacer primero es determinar los elementos que vamos a graficar. Entonces separamos primero, por un lado hay una constante igual a 30 y cuando vayamos convirtiendo los elementos del sistema, esta constante se va a modificar. Ahorita van a ver cómo. Entonces tenemos un 0 de orden 1, ajá, este es s más 10, y aquí abajo tenemos un polo de orden 2, ¿no? Este polo es un polo complejo, es decir, no se puede factorizar en raíces reales, entonces pues es un polo de orden 2, ¿no? Ok, entonces, pues primero el 0 de orden 1 lo convertimos de s más 10 en 1 más s sobre 10 por 10, ¿no? Es básicamente el mismo número, nada más lo estamos aquí normalizando para luego obtener la función de transferencia frecuencial sobre este binomio normalizado. De igual manera, s cuadrada más 3s más 50 lo normalizamos como 50 que multiplica a 1 más 3 sobre 50 más s cuadrada sobre 50. Ajá. Entonces una vez que ordenamos todo esto, nos quedamos con, por un lado es 30 por 10 entre 50, que sería el coeficiente de la función de transferencia. Sería la ganancia de la función de transferencia. Entonces esto quedaría como 6. Ajá. Y en el numerador el 0 de orden 1 queda así. Y el polo de orden 2 en el denominador queda de esta manera, ¿no? Luego entonces, para obtener la función de transferencia frecuencial, lo que hacemos simplemente es sustituir S por J omega y la función de transferencia frecuencial va a quedar así, ¿no? Entonces vamos preparando las gráficas. Vamos preparando las gráficas. Por un lado tenemos acá la ganancia y su eje omega. Y por otro lado la fase con su eje horizontal que va a ser omega también, ¿no? Pues primero identificamos el polo de orden 1, la ganancia está por acá, es una ganancia de 6, la voy a graficar en amarillo, y el 0 de orden 2, perdón, el polo de orden 2, ¿no? Entonces aquí dije polo de orden 1 es un 0 de orden 1 y un polo de orden 2, ¿sale? Entonces, primero graficamos la ganancia 6. Sería, pues, calcular primero 20 logaritmo de la ganancia, que nos quedaría como, que es igual a 15 con 56. ¿Ok? Entonces, aquí trazo una línea, lo voy a trazar en amarillo. Ajá. Trazo una recta, pues la voy a trazar por acá. Y esta pertenece a, pues ya está en amarillo, ¿no? Esta es la constante 15, 56. Aquí pues yo podría trazar la recta que corresponde a la fase, pues la fase para la constante va a ser 0, pero no la voy a trazar para no dejar muy abigarrada la, este, la gráfica de fase y frecuencia, ¿no? Ahora seguimos con 1 más j omega sobre 10. Entonces primero para 1 sobre j omega sobre 10, 1 más j omega sobre 10, tenemos primero que identificar en dónde está el, el valor de la frecuencia de corte, 10 en este caso, ¿no? Entonces primero vamos a
trazar las décadas más o menos así. Entonces digamos 1, 10, 100, 10 a la 4. ¿Ok? Entonces la frecuencia de corte va a estar acá en 10. Y primero, ya sabemos, antes de, si esto es 15, digamos 20 sería como acá. Antes de la frecuencia de corte, el valor es 0. El valor de la ganancia es 0. Y después de la frecuencia de corte, es una recta con pendiente de 20 decibelios por década, ¿no? Entonces, digamos acá, yo voy a estar en 0 acá y en 100 habría llegado a 20. Más o menos digamos que es esto así. ¿Vale? Entonces más o menos por acá. Va. Entonces ya tengo ese componente. Y el componente que me falta ahora es el de el polo de orden 2, ¿vale? Entonces, conviene aquí frecuencia, anotar el valor de la frecuencia de corte del 0 de orden 1, que es 10, ¿sale? Pues radianes por segundo. Luego, aquí para el polo de orden 2, este de acá, primero necesitamos el dato de la frecuencia natural del sistema, ¿sale? La frecuencia natural, pues si observan, está escrito el sistema originalmente en este formato. Es decir, aquí ya tengo que 3 es 2 z omega n en formato general, en forma general. Y aquí tengo que omega n es 50, omega n cuadrada, perdón, es 50. Entonces, omega n va a ser, es decir, la frecuencia de corte, de la frecuencia natural del sistema, perdón, va a ser raíz de 50. Entonces, el valor de 2 veces z por omega n va a ser igual a 3. Y de aquí de espejo z igual a 3 entre 2 veces la raíz de 50. Bueno, y si ustedes lo calculan así rápido, se tiene que, esto es 0.21, según lo que tengo aquí calculado. Entonces, z vale 0.21, esto quiere decir que es un sistema subamortiguado, ¿vale? Y me encontré buscándole en otro libro que hay una manera de calcular el pico, la altura del pico, que está pues subeditada al valor de z. Entonces, dependiendo del valor que se obtenga para z, va a cambiar el valor del pico de la ganancia del sistema, pues producido por un polo o un cero de orden 2. Entonces, les comento un poco. Lo que estábamos viendo en la clase pasada es que yo tengo mi sistema, mi gráfica de orden 2, básicamente así. Tengo mi frecuencia natural, que va a ser la que divide el momento en el que pues, se alcanza
la frecuencia, perdón, las frecuencias de corte, así, y mi frecuencia natural dividiendo mis bajas frecuencias. Entonces, acá tendría, justo en la frecuencia natural tendría un pico que tendría que regular, ¿no? Que tendría que aquí adaptar, pues, dependiendo del valor que tiene este compadre de acá. Ajá. El coeficiente de amortiguamiento. Entonces, para calcular este valor, el valor que adquiere el coeficiente, perdón, el pico en la frecuencia de corte, a partir de del valor de amortiguamiento, se utiliza la siguiente fórmula. Si observan, por ahí está involucrado el discriminante de la solución de la ecuación de orden 2 aplicado a la forma general del sistema, ¿sale? La forma general del polo de orden 2 o del cero de orden 2, consecuentemente. Entonces, aquí tengo 20 logaritmo de este valor, ¿sale? Como es un polo en lugar de un 0, este valor va a ser menos 20 logaritmo de esto, ¿no? Si sacan las cuentitas, van a llegar a que, pues esto es menos 20 logaritmo de 0.4 y esto en total va a dar 7.9 decibelios, ¿vale? Entonces el pico máximo va a alcanzar 7.9 decibelios, más o menos por acá. Y esto va a ocurrir en... ¿dónde está mi frecuencia de corte? En raíz de 50. ¿Cuánto es raíz de 50? Una cosa así, como 7 y pico. 707. ¿Ya lo tenía calculado? No, no lo tenía calculado. 7.07. Entonces, y eso sí es en radianes por segundo, directamente. ¿Sale? Entonces, más o menos. Recuerden que esto es logarítmico, ¿no? Entonces, digamos, el 2 está por acá, el 3 por acá, 4, 5, 6. Entonces, el 7 está más o menos por acá. Lo vamos a zampar aquí, 7.07. Entonces, aquí tendría que estar ocurriendo un pico máximo de amplitud 7 decibelios, 7.9 decibelios. Entonces, aquí va a ocurrir mi pico de 7 decibelios, más o menos así, ¿vale? Y bueno, ya a partir de acá, yo ya sé que el polo de orden 0, perdón, de orden 2, va a tener una asíntota que vamos a tratar de dibujarla pues, más o menos bien. Va con una pendiente de 40 decibelios por década, ¿sale? Entonces, más o menos quedaría esto así. Ahorita voy a hacer un acercamiento para que vean un poquito mejor esta parte, ¿vale? Bueno, esta parte nada más es lo que corresponde a la, la magnitud del sistema, ¿no? Nos falta todavía ver qué ocurre con la fase, pero pues básicamente para la fase también ya tenemos todo regulado, ¿no? La fase de la constante no la dibujé, habíamos quedado, porque pues va a ser 0 para toda omega. Luego, la fase para el polo de orden 0, lo voy a dibujar en azul, va a ser pues a partir de la frecuencia de corte que está en 10, voy a tener, si esto es 0 y para acá son 90,
Ujú. Aquí voy a tener en 10, voy a tener mi cambio de fase a más 45 y más o menos así voy a tener mi fase en baja frecuencia, luego gira acá, epa, mi fase en baja frecuencia, sube y se desfasa más 90 grados para el 0. ¿Sale? Bueno, enseguida termino. Luego, para el polo de orden 2, busco la frecuencia natural del sistema, que es más o menos por acá. Voy a trazar esto así. Voy a pensar que si esto es 90 grados, voy a hacer trampa para que quede más o menos del mismo tamaño. Si esto es 90 grados, entonces hasta acá abajo quedarían los 180 grados. Bueno, más o menos por ahí. Entonces, mi primer desfasamiento va a ocurrir más o menos aquí. Entonces, menos 90 en la frecuencia de corte. Y cuando la frecuencia sea muy alta, voy a alcanzar los 180 grados. ¿Vale? Entonces, más o menos mis asientos van a quedar así. Mi gráfica para el polo de orden 2 va a quedar más o menos así. Déjenme tratar de dibujarla mejor. Me voy a acercar. Más o menos va a quedar esto así. Entonces solamente nos falta sumar las fases y las amplitudes y listo. Bueno, ahí quedó. Ahí quedó. Bueno, entonces ahora vamos a trazar las gráficas. Vamos a ver cómo se deberían de sumar las amplitudes y las fases. Y para eso vamos a hacer lo siguiente. Entonces, lo voy a hacer un poco, de manera un poco burda. Lo que va a hacer esta ganancia de 15.56 va a ser subirlas para acá, ¿no? Queda, pues, las ganancias del polo y del cero quedan subidas aquí a 15.56. Ahorita todavía no voy a borrar la parte amarilla para ver qué es lo que va, en qué se va a terminar sumando esto, ¿vale? Entonces, hay un pedazo, hay un instante en el que la gráfica está dominando el polo de orden 2. Entonces, es un instante ligero, más o menos como entre 7 y 10. Entonces, debería de bajar esta gráfica y dejarla más o menos aquí. Más o menos aquí. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Aquí en este punto, a partir de 10, se empieza a sumar el 0 de orden 1. Y entonces, en lugar de ser 40 decibelios,
la pendiente aquí en este punto va a ser de menos 20 decibelios, ¿sale? Que bueno, la pendiente original de la gráfica de orden 2 tiene menos 40 decibelios, ajá, y luego con esta pendiente de 20 decibelios positivos, me voy a quedar con una gráfica de 20 decibelios negativos, ¿sale? Ujú. Y pues nada más. Aquí borraría pues esta parte y la constante ya no vuelve a afectar, ¿no? Porque ya afectó aquí en el inicio. Eso sería para la ganancia. Estas quedarían así las gráficas de las asíntotas. Y ahora para la fase que está ocurriendo, recuerden que les había comentado que la gráfica de la fase de la ganancia de 6 tendría que estar acá, ¿no? Entonces, con 0 grados para toda omega no se suma nada. Luego, acá igual entre 7 y 10 radianes por segundo, lo que ocurre es primero un desfasamiento de menos 90. Entonces, a partir de 10 radianes por segundo se empieza a sumar más 45 y entonces más o menos debería de quedar por acá, lo voy a poner por acá. Entonces aquí son más 45 y aquí son menos 135. Son 195. Más o menos quedaría por aquí entonces. Más o menos quedaría por acá. Iría así, ¿no? Más o menos. Entonces quedaría en 90, menos 95. Ujú. Luego, en este punto, yo ya voy a tener 90 grados de desfasamiento en esta curva azul. Y hasta acá, menos 180 grados de desfasamiento. Ujú. Entonces aquí 90, 180 más o menos tendría que quedar por acá. 180. Más o menos así. Y luego aquí ya se quedaría en menos 90 todo el tiempo. Porque para acá, por ejemplo, si yo calculo qué es lo que está pasando acá, vuelvo a tener 90 grados de desfasamiento por el 0 y menos 180 por el polo. Entonces más o menos se queda así. Entonces más o menos esta curva, la curva de fase, quedaría en 0. Voy a ponerla un poco más gruesa. Quedaría más o menos así, en 0. Luego aquí empieza a bajar rumbo a 95, pero lo hace, digamos, un poco más lento. Entonces hace esto. Hace más o menos esto. Vale. Más o menos esto. Y luego regresa a menos 90. ¿Sale? Entonces aquí, ¿qué es lo que hace? El polo está afectando la fase inducida por el 0, o bueno, al revés, porque en este caso el desfasamiento de menos 180 grados inducido por el polo pesa más que el de 90 grados inducido por el 0, ¿no? Entonces más o menos la curva es esta que aparece aquí, esta roja. Y vamos a ver qué es lo que pasa si nos vamos a un sistema de cómputo y graficamos esto, ¿no? Yo voy a emplear Octave para sacar estas gráficas y ya ustedes van a utilizar pues el sistema que elijan, ¿no? Aquí nada más me faltó... ¿Qué me faltó aquí? No, aquí no falta nada, ¿no? La corrección la hicimos la corrección de 7.9
Y bueno, el pico, sí, faltaría corregir ese pico, ¿no? El pico quedaría, pues aquí. Necesito hacer este pico aquí. Ocurría aquí. Aquí está el polo de orden 0. Entonces lo voy a poner, lo voy a pintar así. Llega hasta acá. Voy a borrar todo esto. Y el pico quedaría más o menos así. Entonces, si suavizamos la gráfica y la aproximamos más o menos a como debería de quedar, sería pues aproximadamente así, ¿no? Ya sin los valores de las asíntotas, más o menos la gráfica de ganancia quedaría más o menos así como en amarillo. Y bueno, la gráfica de fase igual quedaría, pues sí, más o menos así, como está en rojo, ¿no? Esta sí está más o menos bien aproximada. Vale, pues entonces voy a proceder a abrir el Octave. Y voy entonces escribiendo, aquí ya me adelanté a inicializar el sistema. Voy escribiendo, primero voy a hacer así, como les había mostrado la clase pasada. Primero el numerador, 30 por s más 10, ¿vale? Luego el denominador, s cuadrada, más 3s más 50. Y luego directamente mi función de transferencia h va a ser numerador entre denominador, y aquí estoy escribiendo directamente los polinomios, ¿no? Entonces la función de transferencia va a quedar así. Para sacar las gráficas de Bode, simplemente les pongo Bode h, que es mi función de transferencia. Me espero un poquito y ahí está, ¿no? Entonces, ahí está, más o menos aquí en 7, ajá, aquí en 7. Entonces aquí aparece el pico de 7 decibelios más aproximadamente. Y aquí está la ganancia en, como les calculaba, la pueden ver aquí en la parte inferior, 1563. Luego aquí en 7 decibelios más o menos, perdón, en 7 radianes sube a 2483, en 10 radianes baja a 1693 y va decreciendo, digamos, de aquí eh, de 10 radianes está en 1693 y acá en 100 radianes está en menos 10.4, ¿no? Entonces aquí ya tenemos pues los valores numéricos correctos. Y luego aquí la gráfica de fase, ¿no? La gráfica de fase está, primero se va hasta 100, aquí en 10 radianes baja hasta 104. Y luego acá llega a menos 95 y va subiendo, ¿no? Pero entonces sí se alcanza a ver esta cucharita que tenemos acá. Entonces más o menos se nota pues como un bajón que da. La cucharita esta se alcanza a apreciar. Y si comparan contra la gráfica original, pues también encontramos el pico y la amplitud máxima. Ahí está. Entonces, pues si van parando el video van a ver que las gráficas pues tienen por ahí un parecido. Y si se quiere la exactitud completa de la gráfica pues de respuesta en frecuencia, pues ya se hace empleando un sistema de cómputo como, en este caso Octave, también puede ser MATLAB si tienen la licencia.